identificación se va a construir de alguna manera a partir de la comparación y de la categorización. Es decir, todo lo que yo soy es a partir de todo lo que no soy. Y a partir de eso me voy a identificar. Es decir, esto es como los formularios que uno ve cuando se inscribe en cualquier cosa. Hombre, mujer, edad, nivel de estudios, procedencia, nacionalidad. Hay una serie de rasgos que no construyen una categoría. Es decir, yo soy de tal país, de tal ciudad, de tal edad, de tal sexo, de tal altura. Entonces, todo esto va a ir conformando una categoría y también nos va a emplazar en una categoría social, ¿no? Se va a ver, por ejemplo, mucho y se ve claramente en el fútbol. Ustedes fíjense que en el fútbol encontramos que salen del partido y cuando los entrevistan dicen ganamos, cuando en realidad jugaron 12 personas contra otras 12 pegándole en la pelota. Sin embargo, ellos dicen ganamos y lo viven como algo propio, ¿no? Se incluyen dentro de esa categoría. Yo soy del Atleti, del Barça, del del otro, ¿no? De alguna manera se categorizan y entramos dentro de categorías. Después va a estar todo el tema de que la categoría propia siempre se va a ver como mejor o se va a tratar de defender como mejor frente a las otras categorías. Y esto evidentemente va a generar algún rozamiento, también la marginación, ¿no? Si no perteneces a mi grupo, yo soy católico, vos sos judío, yo soy maometano y vos sos budista, etcétera, etcétera. Pero digamos, lo que va a hablar principalmente Tactel va a ser de la comparación, y esta comparación con respecto a diferentes aspectos que vamos encontrando en la sociedad nos van a categorizar y nos van a dar una identidad. Y esta identidad también va a estar emplazada dentro de categorizaciones más amplias, ¿no? Entonces, de alguna manera, vamos a hacer todo aquello que nos vamos categorizando. Por eso, quizás en los años en los primeros años de la adolescencia es donde aparece mucho el tema de quién soy o a qué grupo pertenezco, ¿no? Esta cosa también que se ve muy muy claramente en Estados Unidos, donde es muy importante quizás pertenecer al grupo. Si sos del grupo de las cheerleaders, tenés ciertos rasgos y ciertos beneficios, y si no, bueno, tenés que pertenecer a algún otro grupo. Pero digamos, Tactel va a hablar básicamente de eso, de yo soy aquello que me caracteriza y que me diferencia del otro. Entonces, de alguna manera, voy a construir mi identidad a nivel social a partir de esto. Después vamos a pasar a ver Goffman. Goffman quizás, para entenderlo fácilmente, lo podemos pensar desde un lugar como una obra de teatro, ¿no? Lo dice en el texto y es bastante fácil pensarlo así. Pensemos en actores, pensemos en guiones, pensemos en vestuario, pensemos en un escenario que lo va a llamar establishment. Va a decir que hay una serie de roles ya prefijados en la sociedad de alguna manera y uno se va a ir posicionando en ese rol. Pero también a través de ese rol vamos a interactuar con el otro. Entonces, cada uno va a asumir un rol y ese rol tiene ciertas implicancias. No es yo soy presidente de una multinacional y me visto como hippie. No. Ese rol va a estar marcado y, digamos, de alguna manera va a estar delimitado. Es un poco quizás lo que hablaba de alguna manera de los arquetipos junguianos, ¿no? Hablaba de que habían arquetipos y que cada uno toma de esos arquetipos, el arquetipo de madre, de padre, de estudiante, de buena persona, de mala persona, etcétera, etcétera, miles o millones de arquetipos, y los va adaptando a su propia manera. Y estos roles, de alguna manera, nos van a posicionar frente al otro. Lo que pasa es que para que el rol se cumpla, como dije antes, tiene que estar bien emplazado. Por ejemplo, si vamos al médico, a la seguridad social, primero que llegamos a una entidad, ¿no? Ya es un establishment, dice seguridad social. El gobierno, la autoridad, designa de que ahí hay gente
que para él está autorizada para ejercer la medicina. Bien, entramos en una oficina que tiene un ordenador, que tiene una camilla, está con el estetoscopio, hay un estetoscopio, pero ¿qué pasaría si encontramos un tipo arrodillado en el piso, tocando cables, vestido con un mono de trabajo? Y entramos y dice, ¿qué pasa, tío? Muy posiblemente no pensemos que sea el doctor. En cambio, si entramos y está el señor ahí sentado, ¿qué tal? Buenas tardes, está con su bata, está con el estetoscopio puesto, dice, cuénteme qué le pasa, qué le sucede, etcétera, etcétera. Tiene un papel ahí atrás, que aparentemente a veces leemos, a veces no, que puede ser el título o cualquier otra cosa. Y esa persona nos receta y nos dice si tenemos alguna afección o algo por el estilo. Pero lo llamativo es que realmente, ¿a quién le creemos? Le estamos creyendo un rol. Lo único que vemos es un hombre con una bata. ¿Sabemos algo de si ese hombre sabe o no sabe, si es bueno o no es bueno, si estudió o no estudió, o si por más que haya estudiado lo sepa aplicar? No. Pero lo que sí reconocemos, digamos, es el rol. Y obedecemos ese rol. Digamos, necesitamos esquematizarnos, necesitamos los roles para quizás hacer la vida coherente o menos caótica, ¿no? El tema de los esquemas quizás lo van a ver en otros aspectos, en diferentes materias, pero digamos, necesitamos esquematizar el mundo para poder vivirlo. Necesitamos entender que los malos se visten de tal manera, los buenos se visten de tal otra, los de esta forma se visten de esta manera, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, el tema de los roles que dice Goffman es un poco lo que se da, y dice que a estos roles respondemos, y en tanto lo esté bien actuado, el guión esté bien escrito y esté bien emplazado, se va a crear. Una vez me acuerdo que estaba buscando trabajo en una época que no había trabajo, entonces me fui a buscar trabajo de cajero de un supermercado. Tenía que ir a un lugar donde había una entrevista grupal y demás, pero yo estaba acostumbrado a trabajar en empresas, con lo cual fui todo trajeado, con la chaqueta, la corbata, el pantalón. Claro, cuando entré, estaba toda la gente vestida común, de la calle. Y después me contaron todos que se pensaban que yo era el entrevistador o el gerente de recursos humanos, ¿no? Para que vean un poco cómo se juega el tema de los roles. De hecho, fíjense, en Argentina se llaman chantas. Acá quizás le dirían charlatanes, que son los estafadores. ¿Qué hace el estafador? El estafador juega con los roles. Se viste de un rol, lo actúa y la gente le cree. Pero en realidad le creen, igual que le creen al médico, al carnicero, al jefe, el jefe que aparece ahí todo serio y vestido, y no sabemos mucho más. Pero, digamos, necesitamos de estos roles para poder actuar, interactuar. Y también va a decir que en la medida que entremos en esos roles, también esos roles nos van a hacer actuar de tal o cual manera, ¿no? Y esto quizás se refiere a cuando a uno de golpe le dicen, ahora sos jefe, ¿no? Y de golpe uno ve que cambia la actitud, dicen, ay, cambió. Es que tiene otro rol y tiene otra devolución. Y esto de la devolución nos lleva a MEAD se escribe, que habla del tema de la interacción, de los reflejos, de esta mirada que se devuelve, ¿no? MED va a decir, en realidad los tres están hablando de lo mismo, de la identidad, pero MED va a decir que nos vamos construyendo en la interacción con la mirada del otro, aquella mirada que el otro nos devuelve y que nos construye, y nosotros a la vez le devolvemos al otro. Digamos, hay como una interacción, como un entretejido constante que vamos haciendo. Cómo me miran, y cómo me miran es quien soy. Cuando somos adolescentes y recién empezamos a salir, y todavía, aunque ya hay muchas miradas previas, pero cuando empezamos a salir ya de ciertos entornos cerrados como la familia y el colegio, y empezamos a salir a las discotecas y nos mezclamos con más gente, se empieza a dar que hay gente que se entera que es linda, según parámetros sociales, hay gente que se entera que es fea, hay gente que se entera que es ni fu ni fa,
¿no? Y es esta mirada que nos va devolviendo el otro. Esta mirada que de alguna manera nos va situando y nos va posicionando de alguna manera. Por eso dice que es emergente, que es recíproca y que es negociada. Es decir, aquello, yo me voy a hablar desde un lugar y el otro me va a devolver algo que me va a situar. ¿Qué hace todo artista? ¿Cómo se construye? Se construye dependiendo de la cantidad de miradas que tengan y de cómo lo miren. Muchas veces si uno habla con una persona gogó va a ver cómo depende muchísimo de estas miradas, ¿no? ¿Qué hace ahí arriba realmente? Bailar puede bailar en su casa. Sin embargo, baila en aquel lugar donde todos lo miran, donde todos le atribuyen algo o le dan un rol, como diría Goffman. Y hablando del tema de atribuir, hay un punto que se llama la explicación atribucional, cognitiva y comunicacional, que habla justamente de esto, ¿no? De que en toda interacción atribuimos. Nosotros nunca conocemos al otro. Y cuando vemos un médico o un gogó o una entrevista de trabajo, ¿qué hacemos? Atribuimos. Y vamos a atribuir a partir de lo que interactuamos, de lo que nos devuelven, del rol, del establishment, ¿no? ¿Cuánta gente dice, uy, sabe mucho? Eso no sabemos si sabe mucho, sabe hablar de eso. O uy, debe tener mucho dinero porque mira cómo está vestido y quizás es la única ropa que tiene, ¿no? La atribución nos va a venir a explicar que nosotros tendemos siempre a atribuir. Al otro no lo conocemos. Es más, no tendríamos por qué hablar con absolutamente nadie, porque si no lo conocemos no hay nada ahí. Entonces, ¿qué hacemos cuando le hablamos a alguien? Inclusive cuando le pedimos fuego, cuando le vamos a preguntar algo. Estamos atribuyendo una serie de cualidades o de cosas que suponemos que el otro tiene, pero que en realidad no conocemos. Y a partir de ahí, vamos a interactuar. Hay un rasgo de anticipación, ¿no? Nos anticipamos. Y también podríamos mezclarlo, ¿por qué no? Vemos un rol, ese rol, vemos una persona sentada en una oficina de selección de personal y automáticamente le vamos a atribuir que es un selector de personal, que posiblemente es psicólogo, y que tiene una serie de características. Y a partir de ahí le hablamos al otro. Y a partir de eso el otro también va a atribuir, depende de cómo vamos vestidos, el currículum que tenemos, cómo nos expresamos, va a ser una serie de atribuciones. Entonces se van a formar un esquema de expectativas que se van a confirmar o no. Porque después vamos a encontrarnos gente que parece una cosa y cuando de golpe hablan decimos, no era lo que parecía. ¿Qué es lo que parecía? Un rol, en definitiva. Y si no es lo que parecía, le vamos a devolver algo diferente. Y todo esto va a estar dado por el lenguaje como medio comunicacional, ¿no? Todo esto, lo que estoy haciendo ahora, comunicarnos. Entonces, de alguna manera quizás estos 4 aspectos que acabamos de ver sí se fusionan. Quizás podríamos decir que nos comparamos para tener roles, porque creo que tenemos más de un rol. No somos la misma persona en la cancha de fútbol, que en el médico, que en el trabajo, que en la facultad, que cuando estamos ligando. Vamos tomando diferentes roles dependiendo del establishment, dependiendo a quién tenemos delante, dependiendo qué le atribuimos al otro y qué nos devuelve el otro. Porque también puede haber un viraje en el rol, ¿no? Y todo esto va a tener que ver con la interacción, con aquello que decimos, con aquello que nos dicen, con esta como